Buenos días, gracias por estar con nosotros. Martes 20 de febrero llegó el juicio de Juan Orlando Hernández, expresidente del país. Hernández hoy enfrenta a la justicia norteamericana. Recordemos que un expresidente también del Partido Nacional de Honduras, que por cierto acaban de emitir un comunicado diciendo que el Partido Nacional no tiene nada que ver con Juan Orlando. Eso va a ser otra gran polémica. Rafael Leonardo Calleja Romero fue condenado a cárcel en los Estados Unidos por el FIFA Gate, escándalo de corrupción mundial del fútbol de la FIFA. Rafael Leonardo Callejas, expresidente de Honduras, ahí está. Callejas también fue condenado en los Estados Unidos. Fue condenado, el primer presidente hondureño condenado por corrupción en el fútbol. Y esto en el escándalo, repito, mundial de la FIFA. Rafael Leonardo Callejas llegó al poder a través del Partido Nacional de Honduras. Gobernó nuestro país Rafael Leonardo Calleja Romero, y cuando fue presidente de la Federación de Fútbol nos llevó a un par de mundiales. Rafael Leonardo Callejas nunca más volvió a Honduras, volvió muerto, porque fue condenado por el FIFA Gate. Hoy es el turno para Juan Orlando. Va a enfrentar juicio. Aquí a lo largo del programa vamos a ir hablando. Tengo 4 distinguidos invitados, conocedores que han seguido esto, para que nos ilustren. Yo aquí, pues, como periodista, participar y escuchar la opinión de estas distinguidas personalidades que me acompañan. Voy a saludar al abogado Marco Zelaya, es penalista. Él, por cierto, estuvo hace poco en Nueva York, previo a lo que iba a ser el inicio del juicio. Se pospuso, pero ahora está con nosotros. Buenos días, abogado. Sí, buen día, licenciado Raúl Valladares, a usted, al pueblo hondureño y a los panelistas que nos distinguen con sus conocimientos, instruyendo al pueblo hondureño de algunas situaciones que se podían suscitar en relación a este juicio tan importante para la sociedad hondureña, que va a marcar un antes y un después. Nosotros le hemos dicho a Raúl que este juicio va a develar informaciones trascendentales, que va a haber un cisma político. Quizás personas no quieren verlo desde este punto de vista, pero nosotros desde el punto de vista jurídico va a generar ese brazo. El Ministerio Público, a través de los fiscales que están nombrados de forma interina, han desplazado un equipo de fiscales, creo yo que a la cabeza del abogado Luis Echeverría, el abogado Amaya, que pertenece a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, y otros fiscales que los están acompañando en este juicio, y van a tomar nota de mucha información, Raúl, que va a ir saliendo poco a poco a medida vaya avanzando este proceso en relación a aparentemente, porque todavía no está confirmado hasta que se retire de deliberar el jurado y determine si es inocente o es culpable, podremos nosotros decir con certeza de que todo lo que se vino manejando en los últimos años era cierto y que involucra a una clase política, involucra a una clase de la cúpula, de la más alta cúpula, Raúl, que ha dirigido nuestro país por los últimos años, y creo yo que va a tener que tomarse algunas medidas y exigirle a las autoridades que se haga lo pertinente en relación a estos hechos que van a trascender, lamentablemente, en Nueva York, porque estos hechos tuvieron que haber trascendido aquí en Honduras. Contamos con toda la institucionalidad, contamos con un Ministerio Público, contamos con una Procuraduría, contamos con todos los aparatos de investigación, contamos con un Poder Judicial. Lo que no contamos en todo este tiempo era con la voluntad de poder combatir de forma frontal la corrupción y combatir estas redes criminales que nos han causado enorme daño a la sociedad en general. Gracias. Está también con nosotros el exfiscal, abogado Alex Nava. Bienvenido. Muy buenos días, Raúl, a mis colegas panelistas. Es un gusto para mí estar aquí en esta mañana. Bueno, en la víspera de una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como decía Gabriel García Márquez en su libro, realmente hoy se empieza a elegir un nuevo capítulo en la historia más oscura de Honduras. Formalmente el juicio quizás es contra el expresidente Juan Orlando Hernández, pero realmente es contra toda una estructura de narcopolítica que se instauró en el país. Como lo dice el abogado Zelaya, hay muchos más que van a salir en este juicio, un mecanismo que se instauró en el país que dañó la democracia, el Estado de Derecho, y que al final veremos hoy, a partir de la elección del jurado, las minucias de este juicio y los entresijos que nos darán varias luces para ver cómo se puede reconstruir
la democracia, la corrupción, el combate al crimen organizado y la construcción de una ciudadanía que al final no deje que vuelva a pasar estos hechos que Juan Orlando Hernández, según la Fiscalía de Nueva York, lo hizo como presidente. Así que aquí estamos para colaborar. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias por venir. El comisionado general de la Policía en condición de retiro, exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y abogado. Bienvenido, don Leandro Osorio. Gracias, licenciado Raúl, por la invitación, al abogado Alex Nava, al abogado Marcos Zelaya. La verdad que el día de hoy empieza un juicio inédito que no tiene precedentes en el país. Por primera vez se va a enjuiciar a una persona que estuvo administrando el Estado, una persona que se vinculó no solo en narcotráfico, sino corrupción y también maras y pandillas. Este juicio que se va a llevar a cabo en unos minutos va a marcar un antes y un después en nuestro país. Vienen verdades amargas, como lo dijo el escritor Ramón Ortega. Aquí va a crear un tsunami en este país y aquí solo va a estar nosotros hondureños, son los que nos interesa este juicio. En otros países yo creo que va a pasar quizás desapercibido. Pero sí, en nuestro país va a marcar un antes y un después, antes del narco y después del narco. Gracias. Voy a ir hasta Nueva York con Cristian Sánchez, analista. Él es el creador de Honduras Pro Network. Él ha seguido muy de cerca todas estas historias, tiene mucho que decir, ha contado mucho a través de las redes sociales y de hondureños que han colaborado con él y su equipo para transmitir a lo largo de muchos, ya creo, años, lo que ha pasado lo que está pasando en Nueva York, lo que ocurre con el narco, con los narcos en Honduras, los delitos. Cristian ha hecho una labor sin duda muy significativa. Cristian, un gusto que esté con nosotros. Buenos días, y con usted iniciamos, previo a que se inicie este histórico juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Adelante, Cristian, desde Nueva York. Sí, muy buenos días, don Raúl. Muchísimas gracias por la invitación a su programa La Entrevista. Hoy comenzamos un hecho histórico para nuestro país. Estamos hablando un juicio contra el expresidente de Honduras, el señor Juan Orlando Hernández, acusado de cargos en conspiración en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Creo que dentro de poco, aproximadamente alrededor de casi unos 40 minutos, va a iniciar el momento que Honduras está esperando. Estamos hablando de lo que es el tema de elegir los jurados. Alrededor de 60, 80 personas van a estar sentadas ahí y entre ellas van a ser elegidas 12 personas, jurados permanentes y 3 suplentes. Eso es lo que va a pasar el día de hoy. Hoy se elige el jurado, no son 2 o 3 días, es exactamente el día de hoy, solo es un día. Probablemente la fiscalía comience los argumentos hoy por la tarde, alrededor de las 3, 4 de la tarde, hora del este de Nueva York. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por participar, y aquí sin duda vamos a tratar de aprovechar todos esos conocimientos que usted ha adquirido a lo largo de todo este tiempo de lo que está ocurriendo en estos juicios allá en Nueva York. Cristian, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a salir salpicados muchos hondureños en este juicio que hoy están siguiendo por la televisión? Este juicio aquí en Honduras. ¿Qué piensa Cristian, de acuerdo a sus investigaciones, qué va a ocurrir en el juicio, durante y después de este juicio? Hay mucho nerviosismo de muchos que están preocupados por lo que puede surgir de ese juicio. Yo decía, no la tiene fácil el expresidente Juan Orlando Hernández, aunque él ayer en su carta sacó, por ejemplo, decía: gracias, presidente Hernández de Honduras, Juan Orlando, por visitar la DEA esta semana. La cooperación con usted será fundamental para reducir la violencia y la adicción causada por los tráficos de drogas que afligen a nuestras dos naciones. Ahí voy presentando esas fotos de Juan Orlando cuando se reunía con autoridades norteamericanas. Él lo dijo ayer en su carta, que él luchó contra el narcotráfico. Pero Cristian, inicialmente, ¿qué piensa? ¿Qué viene en este juicio? Yo creo que tenemos que enfocarnos, Raúl, en unas mociones que salieron el pasado 1 de mayo. Mociones sin limine.
Ese documento, un documento de 96 páginas que emanó de esta corte. Esto exactamente fue el 1 de mayo del año pasado. Es un documento alrededor de 96 páginas. Ya hubieron suplementarios también alrededor de este documento. Y me gustaría más que todo que nos enfocáramos, si es posible, porque en realidad este es el menú del que va a suceder en este juicio. ¿Qué son las mociones in limine? Bueno, es exactamente la carga probatoria que presentan los fiscales de este distrito, y es un documento 554 del caso 15CR00379, que es el caso de Víctor Díaz Hugo Morales, alias El Rojo. De ahí emana toda esta investigación, del Rojo. En la página 20, déjeme ver, 22 de 96, dice lo siguiente. Alrededor de noviembre del 2017, durante esas elecciones, Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional controlaron todos los aspectos de las instituciones del gobierno, que incluía el Congreso Nacional de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Honduras, el Tribunal Supremo Electoral, creo que así se llamaba, y la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico. También a continuación dice que en la página 21, que Juan Orlando Hernández protegía o protegió a Giovanni Fuentes Ramírez del arresto y la extradición, diciéndole que Juan Orlando Hernández había ubicado a Mauricio Oliva en el Congreso Nacional y al fiscal hondureño Oscar Chinchilla, y que juntos serían intocables. Juan Orlando Hernández discutió con Giovanni Fuentes Ramírez que enviarían cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos y que le metería cocaína hasta por debajo de las narices a los gringos. Es un documento, mociones in limine, donde es un menú, donde habla sobre el fraude del 2013, el fraude del 2017, habla también sobre estos técnicos ahí en aquel entonces Tribunal Supremo Electoral que fueron parte de esos fraudes. También habla sobre los alcaldes y diputados que recibieron sobornos de dinero que venía del narcotráfico, y el señor, uno de los testigos que va a testificar, el señor Hugo Ardón, es el que entregó una computadora con todos los registros en Excel. O sea, en este juicio nosotros vamos a ver los nombres, las cuentas bancarias, qué bancos fueron utilizados para este tipo de transacciones. También habla sobre asesinatos, entre ellos Franklin Arita, un narcotraficante que fue asesinado en la parte del occidente de nuestro país, y entre otros. O sea, este documento en limine también, hace poco, en enero del presente año, hubo un suplemento donde menciona que el hijo del señor Porfirio Lobo Sosa será testigo, y es parte de estos testigos alrededor por lo menos de las mociones in limine, habla de unos 8 testigos aproximadamente. Entonces, si los argumentos de la Fiscalía empiezan el día de hoy, que es probable porque hay precedentes, eso pasó en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, en el caso de Tony Hernández. Dígame. No, lo estamos escuchando, lo estamos escuchando. Sí, en los argumentos nos vamos a dar cuenta exactamente cuántos días va a durar el juicio, porque es una de las preguntas que hace el señor Castella a la Fiscalía. Le pregunta cuántos días va a durar el juicio, esto más que todo para coordinar con el jurado, y el día de hoy en ese aspecto es lo que puede salir importante el día de hoy por la tarde. Así que yo creo que el tema de las mociones in limine, yo he monitoreado los medios de comunicación de nuestro país, creo que no le han dado el realce que en realidad debería de tener estos documentos, porque es el menú, es lo que va a pasar aquí en esta corte. Mencioné hace poco 2 párrafos de 96 páginas, son las mociones in limine. Entonces, estamos a la espera, por ejemplo, en el caso de nosotros como Pro Honduras Network, no estamos viendo qué es lo que va a suceder, porque como dijo uno de sus invitados, esta es la crónica de la muerte anunciada del indómito. Nosotros lo que en realidad como queremos saber como pueblo son esos nombres. Ya tenemos varios coconspiradores que ya tienen nombre y apellidos, estos conspiradores.
pero queremos ver quiénes son los siguientes co-conspiradores, porque el pasado 22 de diciembre la Fiscalía entregó parte del material 3500 Discovery, un documento sellado donde se encontraban los nombres de los testigos y los nombres de los co-conspiradores, que pueden pasar más de 30, 50 probablemente, porque eso es lo que las mociones en línea nos indica, pero estamos atentos a eso. Sí, abogado Marco, usted estuvo en Estados Unidos, ¿qué apreció? Bueno, nosotros vimos algunos conciudadanos haciendo alguna protesta, pero no en la cantidad que se ha mencionado por otros periodistas. Efectivamente, había una cantidad de personas, pero era una cantidad mínima en relación a lo que se pretendía o lo que se avisoraba en este juicio tan importante y trascendental en la vida institucional de nuestro país, Raúl. Nosotros le hemos venido diciendo en algunas oportunidades, y yo le doy gracias a usted por permitirme participar en estos espacios con personas conocedoras como el ex fiscal y como también el general de policía, que tiene por qué saberlo debido a la actividad que realizaban en ese momento. Esta es una situación que fue más allá de lo imaginable, y no es una novela, sino que es una realidad. Y es una realidad porque hay un juicio que está incoado en Nueva York. Hemos leído la carta también y hemos dado algún criterio en relación a la posición de la ex primera dama. Nosotros respetamos las manifestaciones que ella ha hecho, pero Cristian, que está allá en Nueva York, dijo algo importante. La apertura de este proceso es lo que realmente va a marcar la guía o la ruta que va a seguir este caso, y es ahí donde el fiscal de forma interina, el abogado Joel Antonio Zelaya, ha enviado un equipo para que tome nota, aun y cuando se conoce aquí, porque aquí nos conocemos todos, Raúl, y sabemos cómo operó y cómo se estructuró esta red criminal supuestamente en Nueva York. Y digo supuestamente porque todavía no está aprobado. Lo que sí está acreditado es que este juicio va a ir paso a paso, develando los S1 hasta los S50 posiblemente, porque no sabemos cuántas líneas de investigación van a existir en ese proceso. No solamente va a haber un extraditado, van a haber muchos extraditados. Y creo yo que muchos de ellos van a preferir que sean juzgados en Honduras antes de que sean solicitados en extradición. Y es ahí donde vamos a exigir del todo a la institucionalidad, Raúl, que se active y que realmente le dé respuesta a esa demanda de justicia del pueblo hondureño, porque no es posible que como otros correligionarios, otros colegas, otros hondureños dicen, ya es como disco rayado ese tema. No podemos quitar el dedo de la llaga, Raúl, se lo digo con toda franqueza. Nosotros con valentía venimos a estos foros sin ningún apasionamiento, ni tampoco a venir a demeritar un instituto político, el otro sí, no. Nosotros lo venimos a hacer desde el punto de vista jurídico y de la experiencia en base al derecho comparado que podemos hacer nosotros, porque creo que los que estamos aquí no somos abogados de ese país, pero el no ser abogado en Estados Unidos tampoco quiere decir que es una limitante para hacer un criterio jurídico de cómo va a ser toda la tesis acusatoria, cómo se va a ir manejando toda la carga probatoria una vez que se aperture el juicio, que se haga la formalización por parte de la Fiscalía de los cargos y lógicamente la contestación del equipo de defensores de señor Juan Orlando Hernández, y que poco a poco vayan subiendo al estrado los testigos, y no solo los testigos, sino que la otra prueba que va a ir siendo evacuada por parte del equipo fiscal. Y a medida que vaya evacuando, vamos a ir conociendo realmente cómo es que se manejó, porque eso es lo que dijo el señor Kevin Caster en otros juicios relacionados a este mismo caso, que había existido una conspiración, había existido un abuso por parte de las autoridades de los cargos que estaban ostentando, y eso es lo grave, Raúl. No es que si era de un partido o de otro, no, aquí no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de que Honduras, a través de un juicio que se está ventilando en el Distrito Sur del Estado de Nueva York, va a tener que hacer lo que corresponda en relación a exigir de nuestras autoridades que se judicialice todas estas causas, porque no solo es que démosle vuelta a la página y empecemos de nuevo, no. Aquí tiene que haber un antes y un después, como lo decía también el general Osorio. Nosotros debemos de exigir como hondureños, como sociedad, como profesionales, como parte de todo este sistema de operadores de justicia, que las autoridades realmente den respuesta. Porque vea, Raúl, no solamente es un juicio porque es un juicio, sino lo que va a trascender. Yo le decía a usted que en Nueva York ni siquiera en las noticias sale nada, a las personas ya no les interesa, ya andan trabajando 10, 12 horas diarias
andan viendo cómo hacen los transfer en los trenes y no les interesa, realmente se lo digo con franqueza, este juicio. Quizás a una pequeña comunidad hondureña que sí le han dado seguimiento, como el señor de Honduras Pro Network, el amigo Cristian, en donde él ha tomado su tiempo para estudiar y darle seguimiento y poder aportar los conocimientos y toda la información que puede haber obtenido en todo este tiempo, donde ha sido detenido y está enjuiciado el señor Juan Orlando Hernández, que aparentemente en una tesis, en mi criterio muy personal, ha sido una tesis de descargo errada, de decir que es una venganza, no ha ido al fondo realmente a la génesis de la acusación, que es una co-conspiración desde el cargo que ostentaba. Ahí es donde debería de haber atacado la defensa desde el inicio, pero bueno, ellos sabrán cuáles son las posiciones que va a ir manejando y qué tipo de testigos van a subir al estrado para tratar de desvirtuar todas esas acusaciones que lo podían privar de libertad de 30, 40 años, inclusive de por vida o posiblemente hasta más, así como le sucedió a su hermano Juan Antonio Hernández. Don Antonio Velázquez me envía un documento, cómo citan a un jurado. Quiero decir que ayer, cuando estaba decidiendo los invitados, traté de pensarlo bastante bien. Invité a don Cristian, que es un hondureño que creó Honduras Pro Network, que ha tenido una extensa investigación. Invité al abogado Alex Navas, ex fiscal, para ver qué piensa un fiscal. Invité a don Leandro Osorio, que era comisionado general de la policía en condición de retiro y es director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Y un previo, Raúl, que fue depurado por haber intervenido el primer laboratorio, por lo menos el primer laboratorio de los colombianos. De los colombianos, y que sabemos los que estamos aquí, qué fue lo que pasó antes, durante y después. Eso lo sabemos, él como fiscal, yo como abogado y él como director de la policía. Con mi equipo lo estuvimos pensando en la tarde y creo que las 4 personas que me acompañan esta mañana nos orientan con conocimiento e investigación que ha tenido cada uno de ellos en sus profesiones. ¿Qué piensa de esto que está pasando? De lo que, bueno, usted mismo fue depurado de la policía por, entiendo yo, aquel narcolaboratorio en Empira, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Bueno, saludo para Cristian ahí a Nueva York. En efecto, hay Juan Orlando llevaba 2 agendas. Una la agenda pública y la otra agenda privada. En el cual la agenda privada que tenía Juan Orlando era un narcotraficante a gran escala que se involucró desde el 2004 hasta el 2022 y se le investigó por haber introducido aproximadamente más de 500 toneladas a Estados Unidos. O sea, la carrera de Juan Orlando empezó en el inicio del año 2000 y se involucró de una forma importante, no solo con los carteles de Honduras, sino con quien sirvió para fortalecer y para que Juan Orlando llegara a donde llegó, fueron los carteles de México, el cartel del Chapo Guzmán, donde vino uno de los lugartenientes primero, que fue César Castellum, y posteriormente vino el Chapo Guzmán, que estuvo reunido en el sector de Occidente con varias personalidades que están extraditadas o que se presentaron a Estados Unidos. Y, sin embargo, Juan Orlando es un proyecto del crimen organizado, es un proyecto de las estructuras criminales, es un proyecto de los capos de narcotráfico y aunque mucha gente no lo quiere entender, también se involucró en maras y pandillas. Hemos visto, y acá es conocimiento del pueblo hondureño, cómo se involucró con estructuras de criminales, donde se hicieron operaciones que fueron públicas, la muerte de Magdaleno, la muerte del abogado José Luis Pinto, la muerte de los primos Armas, la muerte de José Orellana Anwar en el centro penal, la muerte de otros abogados. El proyecto de Juan Orlando era tener el poder desde el Estado, operó desde el Estado, no solo en narcotráfico, sino en crimen organizado, y se involucró en maras y pandillas con estructuras criminales. Uno de los capos de estructuras de maras y pandillas, que todos vimos la forma como lo fugaron de un centro penal, de una corte en nuestro país. En ese sentido, considero de que el proyecto de Juan Orlando Hernández no fue improvisado, fue un proyecto del crimen organizado.
Sí. No, Raúl, yo tengo dos aristas en este caso. En primero, lo que dice Cristian es muy importante. Las mociones in limine que se dan en el año pasado reflejan el cataclismo que sufrió, digamos, la institucionalidad hondureña con respecto al trasiego de drogas y narcotráfico. Ya hay dos sentencias ya confirmadas hace unos días de Giovanni Fuentes y Antonio Hernández, ¿no?, que confirman, digamos, como un hecho fáctico, es que esta misma carga probatoria va a ser utilizada en el juicio de Juan Orlando Hernández, ¿no? O sea que, digamos, seguimos ratificando de que sabemos ya cuál va a ser el desenlace de este juicio, pero que al final lo que nos interesa son los entresijos que van a dar los testimonios, las pruebas, y eso va a ser muy importante para nosotros. Yo sí voy a discrepar un poco en el tema de que a los Estados Unidos no les interesa mucho. Lo que nos interesa realmente es el jurado, ¿no? Y el jurado son ciudadanos como ustedes o como yo. Y al que al final, cuando mencionen el nombre del Chapo Guzmán, cartel de Sinaloa, que eso sí lo tienen en el imaginario los norteamericanos, eso sí va a causar un impacto importante en el jurado, ¿no? Por lo tanto, creo yo que esto, como lo hemos dicho y como lo dice Cristian también, esto no es una acción solamente de Honduras, sino una acción transnacional, una operación transnacional que incluyó al presidente Hernández como pieza fundamental en este mecanismo de trasiego de drogas. Así que creo yo que por ahí vamos a ver cómo se desenvuelve el juicio, pero que al final tendremos una sentencia parecida a lo que sucedió con Tony Hernández y Giovanni Fuentes. En el 2021, Cristian, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que el expresidente Hernández gobernó a Honduras como un narcoestado. ¿Cómo el expresidente Hernández podría convencer a partir de hoy al jurado que no es cierto esta seria acusación? Yo recuerdo cuando fue esa acusación, no es fácil que salga la directora de la DEA, el fiscal general de Estados Unidos, y que mandaron a traer al fiscal de Nueva York para acusar al expresidente Hernández. Le dijeron que se robó las elecciones, que su partido era un narcopartido. ¿Cómo va a convencer Juan Orlando Hernández al jurado cuando el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que el expresidente Hernández gobernó a Honduras como un narcoestado, Cristian? Raúl, algo que nosotros hemos podido observar y lo hemos visto en varios procesos sobre las defensas que defienden a los acusados. Hablemos de un Freddy Nájera, un Tony Hernández, un Giovanni Fuentes Ramírez y etc. Hay una gran diferencia entre esas defensas y esta la que tiene el señor Juan Orlando Hernández. Las mociones de limine fueron presentadas en mayo del año pasado. El proceso, el debido proceso, ya se pone en fecha. El señor Kevin Castel dijo que la Fiscalía presentaría las mociones de limine el 1 de mayo. A mediados de mayo, la defensa tenía que contestar esas mociones y a finales de mayo del año pasado hay una contrarrespuesta de la Fiscalía. Ninguna de esas mociones fue, vamos a decir, contestada por parte de la defensa de Juan Orlando Hernández. Luego vimos también varias ambigüedades donde decía el señor Raymond Colón que no se le había entregado toda la documentación. Bueno, la Fiscalía el año pasado, en octubre, entregó las fechas en un documento público donde en 5 ocasiones se le entregó el material Discovery a la defensa. Y el año pasado, en una 10ª entrega en octubre. Después de eso pasaron 4 más. Ahora, cuando usted observa una defensa que no contesta ninguna de las mociones de la Fiscalía, eso es lo que va a suceder ahí adentro en la Corte. Una defensa no preparada, una defensa que se ha enfocado en el tema mediático, cuando en realidad la batalla tiene que ser dentro de esa Corte. Un ejemplo fue, por ejemplo, los abogados del señor Giovanni Fuentes Ramírez o el abogado del señor Freddy Nájera. O sea, una defensa muy buena, tanto que desesperó a la Fiscalía, desesperó al juez, y eso es lo que nosotros esperábamos en esta ocasión. Pero en realidad, Juan Orlando Hernández hoy se va a enfrentar a estos fiscales casi en estado de indefensión, porque es que la defensa que tiene, honestamente, con la disculpa, señor Colón, pero es impresentable, ¿verdad? Si ustedes notaron, en las últimas
cartas que presentó la defensa de Juan Orlando Hernández por el señor Renato Stabile, ya hubo un cambio. Ahí pudimos nosotros observar que por lo menos ya tenía un abogado el señor Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández no tiene oportunidad de poder convencer al jurado. Como bien dijo el fiscal en su programa, cuando el fiscal lo señale y le diga, ese hombre que está sentado ahí envenenó a nuestros hijos, a nuestros nietos, utilizó su posición como presidente de un país, su hermano, ahí donde él está sentado, ahí también estuvo el hermano de este señor ahí, sentenciado a cadena perpetua más 35 años. También ahí donde está sentado el señor Juan Orlando Hernández, estuvo su socio, el señor Giovanni Fuentes Ramírez. Un socio que juraron meternos drogas hasta por debajo de las narices. Ahora, cuando usted se enfrenta a ese tipo de argumentos, cuando vayan a presentar los audios que proporcionó David Leonel Maradiaga, por ejemplo, un audio donde va a salir el señor Arnaldo Urbina Soto, exalcalde del municipio de Lloro, donde hablan sobre una narcopista en el departamento del Empira, que propiedad del señor Samuel Reyes, ex ministro de la Secretaría de Defensa. Cuando se presenten los audios donde Tony Hernández, en un restaurante de comida rápida en Tegucigalpa, recibía dinero ayudándole a David Leonel Maradiaga con el tema de las empresas de Inrimar, entonces es muy difícil para una defensa venir y poder atacar ese tema. Pero la defensa de Juan Orlando Hernández tuvo que haber hecho algo hace mucho tiempo y haber atacado el tema del material 3500, que en realidad esa es la carga probatoria. Se habla mucho sobre los documentos clasificados. Ya sabemos que Juan Orlando Hernández estuvo más de 8 años en el poder de nuestro país, que tuvo visitas. Nosotros fuimos testigos cuando agentes de la DEA lo visitaron en el Hotel Willard allá en Washington, D.C. Eso lo sabemos. Ahora, por seguridad de estos nombres, de estas personas con quien se reunió Juan Orlando Hernández, esos nombres no pueden salir a la luz. Por ejemplo, un documento que salió el año pasado, el señor Raymond Colón, mire qué impresentable este señor, presenta un documento donde solicita información de la presidenta Xiomara, del presidente Luis Redondo, del señor Pedro Barquero, su yapa Figueroa, creo que es la diputada, Salvador Narrala, el ministro Savillón, el ministro Sánchez, entre otros. O también de la diputada Xiomara Lapichu y del hijo de la presidenta Xiomara. Solicitando la información de qué? Que queremos saber si estas personas vinieron acá y con quién hablaron y cuántas veces fueron a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, porque queremos saber qué fue lo que hablaron, porque esa fue la retórica. Tanto así fue que esos documentos fueron sellados inmediatamente. Salieron por error en el docket de esta corte. Y tuvieron que sellarlo. ¿Por qué? Porque aparecía el nombre de la CIA, el nombre del FBI y de algunos nombres que no querían que salieran a la luz pública porque son de documentos o información bilateral entre Estados Unidos y Honduras. Entonces, la verdad que lo que va a pasar allá adentro, vamos a decirlo, eso va a ser en cuestión de legalidad una masacre para Juan Orlando Hernández. El expresidente Hernández, en la carta que publicó ayer, hizo un llamado a los agentes y funcionarios hondureños que lo acompañaron en su lucha contra el narcotráfico, que reflexionen. ¿Por qué les pidió esto, según ustedes? Bueno, nosotros hemos estado dándole lectura y estudiando esa carta, y entre líneas podemos coludir que más bien el mensaje subliminal a los que lo acompañaron y lo abandonaron, porque lo han dejado a la deriva, como dice Cristian, ahí en Nueva York. El problema va más allá, Raúl, porque la defensa, yo lo he manifestado en algunos programas aquí en su programa, de que el señor Juan Orlando Hernández está siendo defendido hasta ahora, cuando el señor Kevin Caster integró la defensa con el señor Renato Stabile. Creo que ahí se vio la diferencia de un... Acabo de oír a Cristian decir que
que ya miraba que había un abogado. No, es que esa es la percepción que tenemos nosotros, y se lo digo por qué, Cristian. Y aquí con el abogado y policía. Aclaro, el abogado Navas es fiscal de La Maxi. de la MASI. Sí. Perdón. La defensa se ha venido desquebrajando no de ahora, Cristian, desde mucho tiempo atrás. Tuvo un miembro de la defensa, señor Orlando Hernández, que era el abogado de la Florida, que me parece que también tenía coherencia y tenía experiencia, con 20 años de estudios y con una trayectoria, por lo menos lo que aparece en su perfil. Y el señor Raymond Colón, personalmente yo no lo conozco, no soy quien para decir si tiene o no capacidad, pero las acciones que él ha venido haciendo desde que tomó la defensa y como director de la misma, tiene mucho que decir. No ha atacado directamente la acusación tan grave que le hizo el Estado de Nueva York a través de sus fiscales especiales federales, en donde le están acusando de 3 cargos graves. Es ahí donde nosotros creemos de que la defensa debe de tratar de contrarrestar toda esa carga probatoria que se ha venido proporcionando poco a poco. Si bien es cierto, es abundante, pero también la defensa tiene que aportar importantes medios de prueba para que el jurado los valore en el momento que tengan que valorarlo. Porque si se va solo con lo de la fiscalía y con el testimonio de que es una venganza y que estas personas son del crimen organizado y que lo están acusando para obtener una rebaja en la condena, los acuerdos de culpabilidad que hacen entre la fiscalía y las defensas, y lógicamente con aceptación del acusado, y el juez, viendo de que no hay ningún fraude de ley, admite este tipo de acciones legales dentro de la justicia norteamericana y señala una fecha para imponer la pena. Eso es parte de los procesos norteamericanos. Si bien es cierto, son diferentes a los hondureños, pero en el fondo es lo mismo. Creo yo de que la defensa tiene un trabajo importante, y es ahí donde quería el señor Stabile replantearse y pedir un espacio, un compás de tiempo para reorganizarse y ver de qué forma podía enfrentar esta carga acusatoria que tiene y esta batería de pruebas que tienen los fiscales federales de Nueva York. Y es por eso de que el juez, aun y cuando a sabiendas de que tiene derecho a que se le dé un tiempo prudencial, le dijo: en esta semana usted podrá ponerse al tanto, porque también hay un equipo de defensores. Ese es el problema. Si solo hubiera estado el señor Stabile, creo yo que estaríamos ante un inminente cambio de fecha, entre unos 45 o 90 días posiblemente. Pero al haber otros miembros del equipo de defensa y quien lleva la titularidad es el señor Raymond Colón, él es el responsable realmente de haber analizado, investigado y presentado pruebas en el momento que el juez lo requirió, porque no puede ser que a última hora traten de ver cómo establecen una tesis de descargo ante el fiscal, ante el jurado. Hay una enorme desventaja, Raúl, en el sentido de que en este momento, si se apertura el juicio en el Distrito Sur del Estado de Nueva York, tal y cual está señalado, se elige el jurado, se nomina, se instruye por parte del señor juez y se instala y se inicia el proceso, por lo menos el día miércoles o jueves de esta semana, creo yo de que vamos a ver poco a poco, paso a paso, cómo va a ir evolucionando este proceso hasta la conclusión, la deliberación, el retiro del jurado, y una vez que se retiren, pues ellos al deliberar van a determinar si es o no responsable de todos estos hechos que ya han venido siendo mencionados, Raúl, porque no lo han mencionado de ahora. Lo mencionó el fiscal federal del Estado de Nueva York, lo mencionó el fiscal general de Estados Unidos, la directora de la DEA, lo mencionó el señor Obama en su momento cuando salió públicamente diciendo de carteles de la región, y posteriormente dijo del cartel que operaba en la zona atlántica, que era intocable y que nadie de las autoridades hondureñas en ese momento hizo nada. Entonces tuvo que salir un país amigo, un país aliado, Estados Unidos, donde está sometiendo a la justicia no solamente el señor Juan Orlando Hernández, sino que muchas personas más que han pasado por estos tribunales, en donde ninguno de ellos hasta la fecha, Raúl, ese es el problema, de todos los 40 y tantos extraditados y los que se han presentado de forma voluntaria, ninguno de ellos ha salido absuelto. Y vea usted qué interesante, usted mencionaba en la introducción del programa, ya para concluir, que es el segundo expresidente de una institución política, y por corrupción que Honduras nunca vio nada, pero Estados Unidos sí lo vio. No tenía nada de ninguna causa abierta acá.
No, ni siquiera una infracción de tránsito. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, Raúl. Estas personas nunca han tenido ni siquiera una infracción de tránsito. Nunca han dejado de pagar sus impuestos. Nunca han hecho ninguna acción contra la ley. Entonces, nos llama poderosamente la atención que las autoridades, bueno, no nos llama poderosamente la atención, sabemos realmente cómo es que estaba estructurado, pero eso se va a ir manejando paso a paso una vez que vaya avanzando este proceso, en el eventual caso de que no haya ningún cambio en las fechas ya establecidas, porque yo soy escéptico y tengo mi reserva que posiblemente todavía habría una esperanza en la defensa del señor Juan Orlando Hernández de que exista la posibilidad de que le den otro espacio para que no quede la menor duda de que se le respetó el debido proceso y no exista ningún margen para poder presentar una apelación ante la Corte de Nueva York y posiblemente ante la Suprema Corte de Estados Unidos para hacer un alegato que hubo una violación o una infracción a las enmiendas o a la Constitución Política de Estados Unidos por parte del señor Juan Orlando Hernández y lógicamente por parte del equipo de la defensa, porque es ahí donde van apuntando. Si hay una condena, tener por lo menos la posibilidad de ir a una apelación y la Suprema Corte, en este caso, realizar y analizar si efectivamente hubo o no violación en el proceso en contra del expresidente, el señor Juan Orlando Hernández. No, yo creo, Raúl y abogados, que esa narrativa del expresidente de decir que es una venganza es algo que va contraproducente contra él, porque al final era contra el mismo hermano, ¿no? O sea, el mismo hermano que está condenado en Estados Unidos. Creo yo que decir en esa carta, por ejemplo, que él fue un aliado estratégico para los Estados Unidos, cuando había reuniones protocolarias, al final esto lo mismo le pasó al general Noriega, al general Cienfuegos, al zar antidrogas en México, Rebollo, que fueron acusados después por narcotráfico, amén de que habían recibido diplomas sobre este tema. Creo que él ya está sufriendo la tragedia que va, él lo sabe, es abogado, fue el primer mandatario del país, estudió en Estados Unidos y sabe cómo se maneja este sistema norteamericano, sistema federal de Estados Unidos, que al final va a caer con todo el peso de la ley. Y yo quiero hacer una acotación sobre este tema también, ¿no? Que Estados Unidos también tiene que reorganizar o reprogramar la estrategia que tiene con estos países. En el 2017 se sentaron con él y lo sentaron en la silla presidencial avalando, lo mismo, Corte Federal lo dice, un fraude electoral, ¿no? Le dieron todas las oportunidades para que estuviera ahí y luego, cambiando la política norteamericana, lo encadenan de pies y manos. Así que creo yo que hay una discrepancia ahí contra estas agencias que tienen ciertas estrategias geopolíticas como la CIA, como el FBI y también el Departamento de Justicia, ¿no? Que esto sí aplican la ley en todo el peso. Yo creo que también, como lo dice el abogado Zelaya, nosotros también tenemos que revisar nuestra política con Estados Unidos y también ver cuáles las acciones que vamos a llevar en este caso. Por ejemplo, lo decía la vez pasada en este mismo programa, cuál es la investigación que se ha realizado ya contra el director de la tasa de seguridad. Esa tasa de seguridad que se va extraditado ya este señor, cuál es la investigación del Ministerio Público con el tema de lavado de activos, con el tema de trasiego de drogas, cómo se utilizó los bancos hondureños para este tipo de mecanismos de alta escala de narcotráfico. Ahí está, digamos, la tarea pendiente, ¿no? Sabemos exactamente, como lo dice Cristian, qué es lo que va a pasar al final, pero esos entresijos que nosotros necesitamos conocer, qué fue lo que pasó y cómo se hizo, cómo se realizó toda esta conspiración, como lo dicen los fiscales de Nueva York, al final sabremos exactamente quiénes son los responsables y hacia dónde se dirige el tema de la justicia en Honduras. Cristian, va a presentar la defensa del expresidente Hernández las pruebas de reuniones con funcionarios estadounidenses como los titulares del Comando Sur, vicepresidentes, agentes de la DEA y hasta la reunión que tuvo Donald Trump. ¿La defensa de Juan Orlando va a presentar todo eso? No, no lo va a presentar porque hay una ley que se llama CIPA, tiene 9 secciones. Hasta apenas la semana pasada llegaron a la sección 6. Hay cierta documentación que fue presentada por la abogada de Juan Orlando Hernández, la encargada de revisar todos estos documentos, la señora Sabrina Shaw.
Lo único que se estaba hablando sobre el tema que querían presentarlo es sobre algunos recuerdos, sobre algunas reuniones que Juan Orlando Hernández tuvo con estas agencias, y era la única situación que se estaba discutiendo. Los demás no fue admisible por la Corte por el tema de seguridad de ambas naciones, tanto de Honduras y Estados Unidos. Hay un dato, yo creo, Raúl, que se tiene que tomar en cuenta. En esas mociones in limine menciona que Juan Orlando Hernández junto al Partido Nacional utilizaron todas las instituciones del gobierno hondureño. Por ejemplo, en el 2018 fue pedido una extradición a Arnaldo Urbina Soto junto a sus dos hermanos que no han sido capturados. En algún momento estuvieron capturados, pero salieron de la cárcel, no se sabe cómo. La justicia de este país, a través de esta corte, solicitó esas extradiciones, y en un documento presentado por estos fiscales le dicen a la jueza que lleva a cargo estos casos del señor Urbina Soto que Oscar Chinchilla y la Corte Suprema de Justicia se negaron a las órdenes de extradición. Ahora, no es por nada, porque la fiscalía está diciendo que Juan Orlando Hernández utilizó el Ministerio Público y nada más y nada menos que la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, que en aquel entonces estaba coordinada por la señora Soraya Calix, que es parte de los coconspiradores del séquito del señor Juan Orlando Hernández. Lo decimos así porque esto ya está documentado. Ahora, toda esta documentación que ha salido y los nombres, hay que decirlos. El señor Oscar Chinchilla es parte de los coconspiradores de este caso de Juan Orlando Hernández. Mauricio Oliva, las personas que estuvieron, por ejemplo, como decía el abogado, el señor de la tasa de seguridad. Un coconspirador también, estamos hablando de un exministro de seguridad, el señor Julián Pacheco Tinoco, hoy conocido hoy aquí como CC8, pero en la última audiencia se le cambió el número a CC9. Estamos hablando de Julián Pacheco Tinoco. Hay muchos diputados actuales hoy del actual Congreso Nacional que están vinculados con Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Hay también alcaldes que van a salir mencionados aquí como parte de esa conspiración. Creo que es importante no solo lo que vaya a suceder aquí en el juicio, sino empezar a ver cómo está institucionalmente el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que debe ser un escándalo que digan los fiscales de este distrito que Juan Orlando Hernández controlaba toda la Corte Suprema de Justicia. Es más, actualmente hoy se encuentran un actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia con nexos con el crimen organizado. Es más, hay fiscales, empecemos por la dirección de fiscales del Ministerio Público, vinculado con el crimen organizado. Eso no lo dice por Honduras Nuevo, lo dicen las investigaciones, que no solo es del caso de Tony Hernández ni Giovanni Puente Ramírez. Estamos hablando de esto, se habló durante el fático hearing de Freddy Nájera, donde se mencionan a un exalcalde de Tegucigalpa. Estamos hablando de Miguel Rodrigo Pastor como parte de los conspiradores y que es parte de la conspiración del señor Juan Orlando Hernández. Nuestro país, las instituciones, hoy los tentáculos del crimen organizado siguen ahí. Siguen comandando la dirección de fiscales. Muchas de las fiscalías que están en el Ministerio Público están siendo manipuladas por el crimen organizado. Lo importante de lo que va a salir también en este juicio son los nombres de aquellos empresarios que se prestaron sin la necesidad, Raúl, sin la necesidad, pero se prestaron utilizando sus empresas, agencias bancarias en nuestro país, porque el dinero en Honduras era un mar de dinero y tenía que verse dónde se podría invertir ese dinero. Eso es lo importante que va a salir en estas cortes. Ahora, si estamos hablando de lo que les va a presentar la defensa de Juan Orlando Hernández, lo que vayamos a estar presentes en esta corte,
Lo que vamos a escuchar son puros argumentos de la Fiscalía. Queremos ver qué es lo que va a presentar el señor Raymond Colón, que le voy a dar un dato. El pasado enero, en una de las audiencias que fue pública, el señor Raymond Colón literalmente rogó, pidió al señor juez Kevin Castel que lo sacara del caso. Tanto fue que el señor Kevin Castel le dijo, ¿cuántas veces me vas a repetir lo mismo? Porque el argumento que tenía el señor Colón es que estaba enfermo, que no estaba disponible a seguir en este caso. Y el señor lo repitió muchas veces, y el señor Kevin Castel le dijo que cuántas veces se lo iba a repetir. Hasta un momento le dijo, ¿sabes qué? Pero seguí, al final, esta es tu chance de que tengas que decir algo. Porque Juan Orlando Hernández lo despidió en ese momento. Dijo, no, ya no quiero que el señor me represente porque lleva 6 meses que no me ha visitado. Es decir, que de la última audiencia en junio 29, donde Raymond Colón solicitó más tiempo porque el juicio era para septiembre del año pasado, no volvió a visitar Juan Orlando, según las palabras del señor Hernández Alvarado. Entonces, lo que va a suceder aquí, yo creo que hay que estar pendientes son de todas estas instituciones por quienes fueron comandadas. Lamentablemente que la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, cuando estuvo comandada por el general Aristides González, que fue asesinado por este séquito del crimen organizado, y que en Honduras llegó una persona extraditada de Colombia y salió por las puertas de la Corte Suprema de Justicia libre, y aquí en Estados Unidos aceptó haber sido parte del asesinato del zar antidrogas. ¿Quién fue la sucesora? Fue la señora Soraya Calix, una persona que omitió información de cargamentos que iban a ser transportados desde el Empira a la frontera de Guatemala. Y nosotros tenemos los libros de novedades y nada de eso salió presente ahí. Entonces, yo creo que hay que poner atención a todo lo que va a salir en esta corte y especialmente de los nombres. Bien, voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados a momentos de que inicie el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Nueva York. Búscame unas fotos ahí que te dejó Alexander. Una de aquí dice, Ahí está. aquí. Gracias, presidente Hernández de Honduras, para visitar la DEA esta semana. La cooperación con usted será fundamental para reducir la violencia y la adicción causadas por el tráfico de drogas que aflige a nuestras dos naciones. Ahora el vicepresidente Mike Pence, ahí está, ¿eh? Un honor recibir al presidente Juan Orlando Hernández hoy para reformar la sólida asociación entre nuestras naciones con un enfoque en fortalecer nuestra relación de seguridad, comprometiéndonos a luchar contra las drogas ilegales y la corrupción y trabajando para abordar la inmigración ilegal. Otra. Pompeo le da la bienvenida al presidente Juan Orlando de Honduras en el Departamento de Estado. Imagínense lo que estoy pasando y ahora Juan Orlando preso y a juicio en unos minutos. Sigamos. Honduras, Seguridad Nacional, es un socio fundamental para Estados Unidos y nuestros esfuerzos conjuntos promueven la seguridad y la prosperidad mutuas en la región. Es por eso Nielsen se unió con el presidente hondureño Juan Orlando esta mañana para reafirmar su compromiso con nuestra América más estable y segura. Senador Jacques Lackford. Otra reunión productiva con el presidente de Honduras, Juan Hernández. Discutimos la importancia de la relación bilateral entre las naciones y la forma de mejorar el comercio y la seguridad de Centroamérica. Sigamos. Hay ahí con John Bolton. Hoy tuve una productiva reunión con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, trabajando estrechamente para mejorar seguridad, abordar migración, Venezuela y nuevas formas de fomentar el crecimiento económico. Comando Sur. Almirante Klein Faller está en Honduras para reunirse con líderes de seguridad para discutir la asociación de seguridad de Estados Unidos y Honduras. Honduras es un socio confiable en el esfuerzo regional para combatir los tráficos ilícitos. Y aquí, con el mero comandante Sur, Almirante Klein Faller, se ríe aquí a mi izquierda, se reunió hoy con el presidente de Honduras para discutir la cooperación en materia de seguridad de Estados Unidos y Honduras. Cristian, y ante esto, que
entiendo no lo va a poder presentar Juan Orlando Hernández, pero ayer lo hizo público en una carta. Aquí hay una más, es la embajadora Laura Dogu. Estados Unidos está comprometido a apoyar los esfuerzos de Honduras por combatir las pandillas y la actividad criminal que pone en peligro la vida de los ciudadanos de nuestros dos países. Cristian, y ante esto, ¿qué piensa? Por cierto, Mike Vigil dijo que Juan Orlando tenía esta relación con las autoridades de Estados Unidos, pero que la DEA lo estaba investigando. Exacto. Cristian, adelante. Sí, Juan Orlando Hernández viene siendo investigado desde el 2013, según los documentos de las mociones in limine del caso del hermano de Juan Orlando Hernández, el señor Tony Hernández. Estas mociones in limine salieron en agosto del 2019. Pero un documento de una declaratoria del fiscal adjunto en aquel momento, el señor Emil Bové, en mayo 28 del 2019, presentó una declaratoria bajo juramento donde nos decía lo siguiente, que Juan Orlando Hernández, Hilda Hernández y Eval Díaz, el señor Julián Pacheco Tinoco, estaban siendo investigados por lavado de activos y tráfico de drogas, y que venía esta investigación de agencias de Estados Unidos desde 2013. Pero hay otro dato, en las mociones in limine presentadas en contra de Juan Orlando Hernández, ya las investigaciones sobrepasan la parte del 2013. Dice que Juan Orlando Hernández venía traficando desde el 2004 y que junto a Tony Hernández y varios narcotraficantes se aprovecharon del golpe de Estado en el 2009 y juraron quedarse en el poder por 50 años. Eso es lo que se manejaba esta situación. Ahora, el dato interesante sobre cómo se maneja el tema del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, son dos instituciones independientes en este país, han tenido también sus choques, por ejemplo, un choque en el 2020, cuando el señor Donald Trump hizo que el fiscal, el señor Berman, mire qué delicado lo que pasó, presentaron una carta aduciendo de que el señor Berman había renunciado. Luego, horas después, el señor Berman sale con un comunicado diciendo que no había renunciado. Y era un rifirrafe. ¿Por qué? Porque también están esas fuerzas que van chocando. Ahora, mientras el Departamento de Estado, a través de su embajada americana, en el 2017, con la señora Fulton, levantaron la mano de Juan Orlando Hernández, aún sabiendo la embajada americana que había un fraude, porque mire que es interesante, está la hipocresía también de parte del Departamento de Estado, cuando ellos fueron los que pasaron toda esta información en el cual este señor Juan Orlando Hernández hoy se encuentra en esta corte. Una información porque toda la embajada americana tiene a personas de ahí de la DEA, el FBI, la CIA en sus oficinas. Y parte de toda esta información ha salido de esta embajada. Ahora, es interesante también porque mientras Juan Orlando Hernández se reunía con el señor Biden, hoy presidente de este país, también con el señor Pompeo, dentro del mismo Congreso de aquí de Estados Unidos, en varias intervenciones se le cuestionó al señor Pompeo en unas audiencias públicas que cómo era posible que el Departamento de Estado apoyara a Juan Orlando Hernández cuando su hermano había sido sentenciado a cadena perpetua más 35 años, y en algún momento el señor Pompeo públicamente lo dijo, que bueno, se está tomando datos de este tipo de denuncias, pero era una cuestión, y miremoslo así, Estados Unidos tenía, a través del Departamento de Estado, esos intereses en la región de Latinoamérica, y necesitaban a Juan Orlando Hernández ahí. Tanto así que bajo la administración Trump, Juan Orlando Hernández firmó un acuerdo entre Estados Unidos que nosotros como Honduras íbamos a recibir migrantes de otros países como tercer país seguro. Eso es lo que necesitaba Estados Unidos de parte del Departamento de Estado de Juan Orlando Hernández. Pero mientras todo eso sucedía, Juan Orlando Hernández estaba siendo ya investigado. No solo él, también parte de su gabinete.
En el caso estamos hablando del señor Evaldías, que es parte de la conspiración. Ahora, mientras sucedía esos movimientos en el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia ya tenía a personas que estaban colaborando en algunos casos, que eso es bien importante, porque esto no empieza con Tony Hernández, no. Es más, Juan Orlando Hernández es ubicado ya como el oficial número 1, como por ejemplo en el caso de los Valles, que nosotros estuvimos en la Corte del Este en el estado de Virginia, cuando ya mencionaban al oficial número 1, un oficial número 1 que cobraba sobornos para su campaña, para la exploración de petróleo a empresarios aquí en Estados Unidos. Un oficial número 1 que también fue mencionado en el caso del narcotraficante Arnulfo Fagot, donde ya se mencionó que Juan Orlando Hernández ahí era ya mencionado como no como el oficial número 1, sino como el presidente del Congreso, que viajó a Sudáfrica junto a los Valle, compartieron hotel, compartieron la suite donde miraban los partidos de fútbol de la selección de Honduras, se tomaron sus fotografías, y en una cena que estaba presente ahí el señor Juan Orlando Hernández y también el expresidente Leonardo Calleja, que era el presidente de la FENAFUT, donde se estaba negociando 7,000 kilos de cocaína que iban a llegar a Honduras, y que eso los agarró, como vamos a decir, de improvisado, porque Arnulfo Fagot, un narcotraficante que fue sentenciado a 33 años en prisión, tuvo que viajar de emergencia y dejar el Mundial para venir a recibir ese cargamento que venía en un submarino. O sea que Juan Orlando Hernández, todos esos datos que le estoy diciendo van a ser presentados en esta corte, y el argumento del tema de los departamentos de Estado, eso no fue admisible durante las audiencias de CIPA, que son los documentos clasificados. Bueno, yo creo que en los Estados Unidos todos los funcionarios de primer nivel que se tuvieron relación con Estados Unidos se han de sentir frustrados, porque allá sí hay independencia de poderes. Se han de sentir frustrados como Juan Orlando les mintió en sus narices, les mintió en sus oficinas, les mintió allá en Estados Unidos, le mintió aquí en Honduras. Entonces, Estados Unidos, en este momento yo creo que todo, desde el presidente Biden, el vicepresidente, el presidente Obama y Mike Pompeo y las demás personalidades, me imagino que tenían conocimiento, y sin embargo seguía actuando como que él era el paladín de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, allá sí hay independencia de poderes. Allá la agenda que tenía Juan Orlando consular o diplomática era una, y la agenda que tenía la DEA era otra, y los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de primer nivel me imagino que estaban al tanto de todas estas actuaciones por parte de la DEA allá, porque acá no solo estuvo la DEA, aquí estuvieron todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos trabajando en nuestro país. Aquí no solo es la DEA, y en colaboración con algunas agencias de nuestro país, porque aquí desconfiaban de todo el sistema de justicia de nuestro país. En ese sentido, considero de que todas las investigaciones que hizo la DEA, la FBI, la CIA, para que se activara prácticamente el sistema de justicia, el fiscal general, la jefa de la DEA y el fiscal del Distrito Sur, el fiscal Damián, no va a ser porque de una forma antojadiza, es porque las agencias de inteligencia tuvieron aproximadamente más de una década investigando a Juan Orlando Hernández y a todo su séquito, cómo manejó la estructura del narcotráfico desde el poder. Juan Orlando operó desde el poder y utilizó la fuerza pública, utilizó el sistema de justicia para fortalecer el narcotráfico en Honduras y en la región. Mire, Raúl, con lo que dice el comisionado y lo que dice Cristian, vivimos como una paradoja del espejo, ¿no? Una ilusión. Por un lado, se aprobó policía militar, ley de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, apoyo a las instituciones de seguridad, militares, policías,
Pero en la práctica, en la realidad, por ejemplo, se compraban radares, pero al final se utilizaban no solamente para ubicar narcoavionetas, sino para darles paso, ¿no? Apagar los radares. Utilizar con los policías, por ejemplo, que fueron depurados, algunos depurados y otros fueron extraditados a Estados Unidos, nos damos cuenta de que hubo una estructura que cuerpos de seguridad que nos deberían de haber protegido, utilizaban esos instrumentos para proteger cargamentos de droga, ¿no? O sea, era una situación que vivíamos una ilusión con todo lo que Raúl acaba de comentar, de que éramos aliados factibles, que éramos pieza fundamental en el tema contra el narcotráfico, pero que al final, en la práctica, éramos un Estado como paralelo, ¿no? Que existía dentro del propio Estado y que se mantenía con recursos del narcotráfico y el crimen organizado. Estamos sufriendo una metástasis. La enfermedad llegó a tal grado de institucionalidad que creo yo que va a ser difícil que nosotros podamos raspar esas heridas y que al final del juicio podamos salir de esta situación. Narcopolítica fue el primer caso de la Maxi, uno de los primeros casos que presentó la Maxi. Esa es la punta del iceberg. Instituciones, empresas privadas dedicadas al narcotráfico, como empresas fachadas utilizadas con la institucionalidad pública. Ahí es la línea que podemos seguir para descubrir toda esta trama, toda esta tragedia que está viviendo el pueblo hondureño en este momento. Sí, es que hemos seguido las opiniones del comisionado y el ex fiscal de la MASI. No solo eso, el señor Juan Jiménez Mayor, y recuerda usted que lo dijo, no una vez, lo dijo muchas veces, inclusive cuando ya no estaba en el país, se tomaba su tiempo y le enviaba mensajes a la institucionalidad de nuestro país para que se activara. Y dijo de que las investigaciones que ellos realizaron, coadyuvando esfuerzo con el sector justicia, que era importante, la MASI fue importante, aunque muchos no consideren de que aportó mucho a la sociedad hondureña en el sector justicia como un aporte interesante en cuanto al recurso humano y el recurso económico, porque estos procesos, abogados, requieren de mucho estudio, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho personal. Y lamentablemente la Fiscalía, en las condiciones que estaba, no es que no los tenía, sí los tenía, pero no los quería poner a disposición. Esa es la realidad. Entonces, por eso se crea la MASI, para que la MASI, como un órgano, no independiente, pero sí un órgano importante en apoyo a todo el sector justicia, pudiese trabajar de forma aislada y así enumerar una serie de casos que se fueron judicializando poco a poco. Y me acuerdo muy bien que una vez se manifestó de que habían 370 diputados entre pasados, presentes, inclusive se atrevió a decir de que posibles diputados que iban a continuar y nuevos diputados que iban a estar vinculados a estas redes que se están develando en Nueva York. Es por eso tan importante que este juicio inicie y se vaya manejando informes paso a paso de quienes tenían información. Y vea usted lo que estamos manejando esta mañana. Y según Cristian, en Nueva York, con esa información que se manejó por parte de los fiscales federales en Nueva York, en esta información que se presentó con el proceso que ya debe de haber iniciado, no de ahora, sino de un tiempo atrás. Sin embargo, han habido prórrogas y prórrogas que han sido solicitadas por los equipos el equipo de defensa, señor Juan Orlando Hernández. Básicamente era para eso, para ver cómo se replanteaba, pero el fondo de esto es la estructura del Estado al servicio del narcotráfico. Esa es la génesis del problema. Y mire, Leandro, abogado, Alex, aquí tenemos ya, ¿cómo decirlo? El señor Juan Carlos Bonilla, que usted lo conoció y que lo conocimos todos, el señor también Mauricio Hernández Pineda, ya fueron declarados confesos. Y cuando le pregunta el señor Kevin Casta y le pregunta de forma directa, ¿usted está consciente de lo que está manifestando ante este honorable juez? ¿A usted se le instruyó de que usted va a ser sentenciado? Sí, señor. ¿Usted comprende? Sí, señor. ¿Qué acción tomó usted? Yo, como jefe de la Policía de Honduras, participé en estos hechos que me pretendieron, que me acusaron en su momento y que ahora son ciertos, porque él los está aceptando de viva voz ante el juez. Y yo, como director
participé no haciendo lo que me correspondía como funcionario. Esa es una primera acción, Leandro. Y otra, puse al servicio de esta estructura criminal el uniforme y las armas del Estado, que juré proteger la vida y los bienes de las personas en el momento de que él fue nombrado como un miembro de la carrera policial. Entonces, ese es lo grave de este caso. Se va uniendo este rompecabezas, y es lo que decía el abogado hace un instante, de que va a ser muy difícil revertir toda esta tesis que ha venido manejando la Fiscalía de forma coherente, ordenada, y más allá de eso, cuenta con toda la prueba y una investigación, porque la defensa ha venido diciendo en reiteradas ocasiones de que es una venganza y que es producto del trabajo que realizaba. Efectivamente, era un trabajo que se realizaba como primer mandatario. Así es. Pero las agencias de investigación están haciendo lo propio. Fíjese, Leandro, que yo estuve dándole seguimiento a una información en portales oficiales de Estados Unidos, y 6 meses antes de que Juan Orlando vacara de su cargo, allá atrás de su casa, tenían constituido todo un equipo de seguimiento, 6 meses antes, constituido, y eso lo dicen los portales oficiales, la DEA, la CIA, el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento de Estado, estaban las 5 instituciones activadas. Y es por eso que el fiscal federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York, Cristian, se atreve a decir de forma pública ante 320 millones de ciudadanos norteamericanos quienes exigen que se devele la verdad. Porque aquí no estamos inventando, sino que aquí estamos diciendo de lo que se investigó. Y yo no soy autoridad, pero sí soy hondureño, soy un profesional que le he venido dando seguimiento a este caso. Y al final, el que va a determinar si es o no responsable son 12 ciudadanos comunes, más 3 o 5, posiblemente, dependiendo de lo que decide el juez, miembros que van a ser integrados de forma suplentes en cualquier eventualidad que suceda en el proceso, a efectos de que ellos tengan en sus manos la valoración propia de todas estas pruebas y determinen si va a declarar al lugar la denuncia, la acusación, las pruebas, y va a determinar en el veredicto que sí es responsable de todos estos cargos, o de algunos, porque puede ser que el veredicto diga de que no es de todos los cargos, sino que de algunos. Eso no lo sabemos. Podemos presumir de que va a ser lo que sucedió en otros casos, pero no sabemos también la estrategia que puede llevar la defensa y que pueda desvirtuar por lo menos uno de los 3 cargos. Eso no lo sabemos. Eso lo vamos a saber hasta que concluya el juicio. Entonces, en conclusión, lo que le quiero decir, Cristian, y a los colegas que están conmigo esta mañana, y al pueblo hondureño, de que este juicio sí es de suma importancia, y nosotros como hondureños estamos obligados a darle el seguimiento necesario y exigir de nuestras autoridades que hagan lo pertinente. Cuando digo las autoridades, ¿quiénes son? La Procuraduría, la Fiscalía, las agencias de investigación y la Corte Suprema de Justicia, porque no es posible de que en Nueva York sí conozcan la realidad de Honduras y nosotros como hondureños no conozcamos nuestra realidad, abogado. Eso no es posible. Claro. Que la conozca don Cristian, que está allá a miles de kilómetros en Nueva York, y que la conoce como un reloj, bien sincronizada, porque él es coherente, el señor Cristian es coherente en todos los relatos que va haciendo. No es algo que está sesgado, ni que venimos a inventar, o que si un instituto político participó, no. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde en primer lugar a la justicia hondureña, pero como no hubo negación. Claro, hubo negación porque había una conspiración, había una colusión, había una estructura incrustada, valga la redundancia, en el Estado. Y eso es lo que se está develando en Nueva York. Eso es lo importante, abogado. Claro. No tanto en sí el caso, sino que estaba activada toda la estructura del Estado. Imagínense que el señor Fabio Lobo manifestó en su juicio, y eso salió en su juicio, que él, con la Guardia de Honor, permitía el trasiego de droga del punto A al punto B. Eso lo dice en el juicio, no lo digo yo, y usted lo sabe, Cristian, que no estoy inventando, eso está ahí. Así es. Y él ya hay un detalle. Le escucho. Sí, hay un detalle que, en efecto, sí han habido investigaciones por parte del Ministerio Público. El problema en el Ministerio Público es que todas estas investigaciones que nosotros hemos, gracias a buenos hondureños, fiscales buenos, inspectores, detectives, que se acercaron a nuestra plataforma y nos mostraron y dijeron: Pro Honduras Network, miren, aquí están los informes. Por ejemplo, hay un informe que Juan Orlando Hernández, su esposa,
la hija mayor de Juan Orlando Hernández, la señora Ivonne Hernández, la hermana de Juan Orlando Hernández, la señora Aisa Hernández. En esta investigación que ya el Ministerio Público procedió, pero después de la captura del señor Hernández, pero era una investigación de lavado de activos que venía siendo manejada desde el 2015. Y el Ministerio Público, con el señor Oscar Chinchilla, y mire, este es un informe sellado, firmado por la señora Soraya Calix, lo cual esa investigación nunca salió a la luz. Es más, si tanto querían guardar esa información, lo que hicieron fue dejarle un daño a Juan Orlando Hernández, porque si esa acusación se hubiese dado, Juan Orlando Hernández estuviera enfrentando este cargo allá en Honduras y la verdad que eso hubiese quedado en la impunidad. Pero muchos de estas investigaciones existen en el Ministerio Público. Ahí están, nosotros hemos observado los informes. Otra cosa es que la Fiscalía, a través del Ministerio Público, durante la gestión del señor Cibrián, el señor Oscar Chinchilla, engavetaron toda esta información. Por ejemplo, extradiciones, investigaciones contra Mario José Calix, con una hermana de Mario José Calix, creo que se llama Erika Hernández o Calix Hernández, que esta señora, aparte que trabaja en la parte, no sé si el Ministerio Público, no creo que en el Poder Judicial, fue parte de ese entramado que se dio en la incautación del laboratorio que el general Osorio tuvo esa valentía de ir allá a la Empira y que eso le costó, vamos a decir, su puesto en la Policía Nacional de Honduras, y que esa señora, la hermana prima, no es hermana de Mario José Calix, tuvo mucho que ver para que esos cargos desaparecieran a estos colombianos que fueron en ese momento arrestados. Una firma del bufete de Tony Hernández, quien defendió a estos colombianos. Entonces los informes han existido, abogado Marcos. Lo que sucede que también es que nosotros necesitamos que el Ministerio Público tenga ese empuje, tenga esa independencia para poder proceder contra estas personas. Porque si nosotros estamos esperando a que Estados Unidos nos haga todo el trabajo, oye, nos vamos a tardar 100 años. Solo con, por ejemplo, en el caso de Juan Orlando Hernández, van a salir muchos coconspiradores. En el caso de, por ejemplo, en el caso de Tony Hernández, la mayoría de coconspiradores que fueron del CC1 al CC9, solo faltan alrededor de 3 coconspiradores que tienen que ser extraditados. Por ejemplo, el caso de Pepe Lobo, que es el CC3, CC5, el exministro de Energía, el señor Roberto Ordóñez Wolfovich, también que fue jefe de campaña de Juan Orlando Hernández. En el caso de Mauricio Giovanni Fuentes Ramírez, estamos hablando de un policía, el señor Adalberto Martínez, también del excomisionado Leonel Sauceda, CC9, en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, de un general, ex general y jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el señor René Rolando Ponce Fonseca. Son parte de la conspiración, y mientras no se toquen esas estructuras, el Ministerio Público creo que tiene que tomar esa valentía. Ha enviado 4 fiscales que los hemos visto, ya están ahí adentro. Ahorita en estos momentos ya inició lo que es la elección del jurado. Están ahí presentes, tienen que tomar notas. Y no solo venir a agarrar una libreta y tomar nombres, no, es cotejarlos con la información que ya tiene el Ministerio Público. Que inspectores, detectives están hoy día aquí en Estados Unidos en estatus de asilo, porque fueron perseguidos por haber investigado a todas estas personas, y que tiene que haber justicia para ellos y justicia para Honduras. Cuando el general Osorio intervino en este laboratorio, quien da la autorización para que salgan unos de los que estuvieron ahí presentes en ese laboratorio, en el narcolaboratorio, el pueblo hondureño se asustó porque nunca habíamos tenido realmente esa técnica y todo eso tan sofisticado como se develó, con luces, con motores de generación de energía, y que producían que estas plantas crecieran al máximo en el menor tiempo posible. La autorización salió del mero fiscal general que estaba en ese momento, y hubo una oposición por el abogado Orlan Chávez, quien
estaba en la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, y vea lo que le pasó al fiscal Orlán Chávez, que quedó impune al final esa muerte. No llegaron hasta los autores intelectuales, sino que los autores materiales. Creo yo que fue judicializado en su momento. Entonces todo esto estaba tramado de manera tal que fuera intocable ciertas personas. Pero fíjese que usted dijo algo, Cristian, y he estado reflexionando cuando dice de que algunas autoridades del Ministerio Público no hicieron nada. Posiblemente estas agencias de investigación le solicitaron que no hicieran nada, posiblemente. Estoy haciendo yo un juicio de valor subjetivo, para que estas personas pudiesen ser extraditadas, porque a sabiendas de que no se les iba a hacer nada o que se les iba a dar un proceso en el cual tuvieran la oportunidad de evadir la justicia norteamericana, le solicitaron a las autoridades hondureñas a través de su titular, puede ser el abogado Chinchilla, eso no lo sabemos, lo sabremos en su momento una vez que inicie el proceso y que vaya pasando uno a uno a dar la versión y la información que pudieran tener en relación a lo que conocen o no de la acusación que están haciendo los fiscales en este caso tan importante que se le está llevando a cabo al señor Juan Orlando Hernández en estos instantes en el Distrito Sur del Estado de Nueva York. Creo yo que es ahí donde la institucionalidad deberá de tomar un giro importante y un cambio sustancial, por lo menos de 360 grados, para que nunca más vuelva a suceder una situación similar o parecida a esta, porque nos está causando un enorme daño. Vea, la sociedad ya no cree en nadie aquí, ese es el problema de Honduras. Por eso hay esas caravanas de 5,000, 7,000, 15,000, 12,000, era un éxodo increíble de hondureños hacia Estados Unidos, buscando el sueño americano porque no encuentra respuesta en las autoridades. Esa es la realidad. Para frenar la inmigración tenemos que activar las autoridades y que le den certeza a cualquier ciudadano que una vez que busque justicia, pues que se le dé la oportunidad de hacer lo que corresponda, sino que lo que hemos visto que en el pasado reciente, cómo ha ido creciendo la impunidad en Honduras, porque vea usted, aquí en nuestro país cada 20 horas le dan muerte a una mujer, menores, mujeres de... Bueno, hace poco le dieron muerte a una señora de 80 años, sí. Irrumpieron su casa y le dieron muerte con un arma de fuego terrible. Entonces ya no hay pudor aquí en nuestro país, ya lo vemos casi como normal. Y eso es lo que debemos de cambiar, ese estigma que tenemos los hondureños, que hay muertos, que hay robo, hay saqueo. Entonces creo yo de que es importante que una vez que concluya este proceso, iniciemos una catarsis y empecemos a exigir de las autoridades un cambio sustancial, una reingeniería, una reestructuración, y eso lo vamos a hacer por los jóvenes, que al final son los que van a manejar toda la cosa pública en nuestro país. Cristian, solo dígame algo, Cristian. ¿Quiénes van a subir a acusar a Juan Orlando Hernández al estrado? Disculpe, no lo escuché bien. ¿Quiénes van a subir a acusar a Juan Orlando Hernández en ese juicio? Bueno, los testigos potenciales, estamos hablando del señor Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo, David Leonel Maradiaga, el señor de origen guatemalteco, el señor Chan Monroy, los hermanos Ardón Soriano, que estamos hablando de Hugo Ardón Soriano, exministro creo que era del Fondo Vial, el exalcalde del municipio del Paraíso, el señor Alexander Ardón. También va a estar un ex narcotraficante colombiano que testificó durante el fático hearing del señor Freddy Nájera con un seudónimo apellido Murillo. Va a estar testificando también el señor César Castellún, que era la persona encargada con Murillo allá en Honduras, y que fueron los que, vamos a decir que eran los que coordinaban, ¿verdad?, todo el tema operativo del tráfico en nuestro país. También de el contador de una empresa llamada Graneros Nacionales allá en la parte, creo que en el departamento de Cortés, con el seudónimo de José Sánchez. Esos son los potenciales testigos. Ahora, también van a estar presentes los agentes de la DEA que fueron encargados de llevar toda esta investigación, probablemente el señor Bank y el señor Sandalio, que son los encargados de esta investigación. También va a estar presente un profesor de seudónimo Nadia, creo que estamos hablando que es de la Universidad de Yale, que va a estar dándonos una apertura de cómo es la geopolítica, del tema de corrupción en nuestro país, más que todo el tema del Triángulo del Norte. Esos son los potenciales testigos que van a estar ahí. También va a estar
un ex policía, el señor Mario Mejía Vargas. Este señor estuvo presente en contra del señor Tony Hernández, en el seudónimo Giovanni Rodríguez, y el que va a testificar la relación que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, cuando visitó también la casa de Tony Hernández, y uno de los testigos que últimamente ya se menciona, el señor Fabio Lobo, que lo que podemos nosotros observar es que el testimonio de Fabio Lobo, según los documentos del mismo caso de Fabio Lobo, cuando menciona que Juan Orlando era su jefe, porque cuando llegó Juan Orlando Hernández, ya el señor Porfirio Lobo Sosa pues ya no estaba en el Ejecutivo, entonces tenía que haber otra conexión, y esa conexión fue muy importante en el caso de Fabio Lobo con varios de las organizaciones delictivas de nuestro país, como los Cachiros, los Valles, Donache, el señor Sergio Nectalí, entre otros. Entonces es muy importante todos estos testimonios que se van a dar ahí, hay que hacer las conexiones, y solo hay que recordar, la estructura organizada de todos estos nombres que he dicho es la misma. Todos trabajaban bajo la misma operación. Lo que hacía Juan Orlando Hernández es que cobraba el peaje, cobraba el término del territorio. Por ejemplo, los Cachiros pagaban el peaje por utilizar Colón y parte de Atlántida y la parte norte de Olancho. Giovanni Fuentes Ramírez se encargaba del Cortés. El caso de Lloro, el señor Arnaldo Urbina Soto. Mire, es la ruta de narcotráfico. Llegaba a Copán, ahí se encargaban los Valles, el señor Ardón. En la parte de Olancho también se conectaba también desde Catacamas, con algunos carteles, como en el caso del cartel de los Amador, donde ahí también estaba el señor Freddy Nájera. Entonces, era la misma conexión, y todo esto no hay que perder el hilo, ¿verdad? Porque es el mismo séquito. Séquito que mataron al señor Landaverde, mataron a Aristide González, al señor Villatoro. O sea, si una parte de ese séquito coordinó para asesinar a estas personas que ya mencioné, Juan Orlando Hernández también es culpable de ello. Por eso mencionan al señor Orlan, creo que era un fiscal que asesinaron, señor Orlan, que también es parte de todo este asesinato que hicieron todos estos grupos delictivos, y que también es parte de esa culpabilidad también del señor Juan Orlando Hernández y de toda la conspiración del tráfico de droga de más de 500 toneladas de cocaína que fueron transportadas a Estados Unidos. Sí, comentarios sobre lo que acaba de decir Cristian de los testigos. Aquí la lista rápido, nosotros producción lo tenemos. Según el periodista, Hugo Ardón es director del Fondo Vial, Alexander Monroy Murillo, Fabio Lobo es miembro del cartel de Sinaloa, un ex miembro del cartel de Sinaloa no identificado, ya lo dijo Cristian, Alexander Ardón, David Rivera Maradiaga, el Cachiro, Mario Guillermo Mejía Vargas, el policía, Fernando Chan Monroy, Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo, José Sánchez, el contador, agentes de la DEA, expertos en diversos temas, agentes judiciales de Honduras. Bueno, todos los testigos que sabemos, hay que mencionado Cristian, son testigos estrella, son testigos, no son testigos improvisados, son testigos que van a poner en jaque a Juan Orlando Hernández, y sin ninguna duda todos estos testigos tuvieron un rol fundamental, un rol importante desde César Castellum, desde el Chapo Guzmán, desde Fernando Chan Monroy y todos los hondureños que son parte en esta trama y que van a ser testigos protegidos, estoy seguro, le van a dar tiro de gracia a Juan Orlando Hernández Alvarado. Poneme ahí lo de Raymond Colón, por favor. Por cierto, ya varias gente me había dicho de Colón, y aquí viene asustado el abogado Marcos Zelaya de Colón. Poneme lo que dijo Colón hace un momento, por favor, Elder. Pues nos podría haber dado más tiempo en términos de tecnología y recursos así que nosotros hemos obtenido, pero que actualmente no vale la pena hablar del juez, los que tienen que hablar son los jurados, ¿no? A minutos de iniciar este juicio, ¿cómo se siente usted en lo personal? Digo, por la atención, tantas cosas que han sucedido en el transcurso de estas últimas semanas. No, estoy bien preparado para el juicio, tenemos mucho entusiasmo en el equipo de defensa, y este caso se va a decidir con los
los hechos y la falta de pruebas contra el presidente. La carta que ha enviado él mantiene su inocencia y que van a tener la fiscalía, de una u otra manera sí son, y no se puede negar que son delincuentes confesos, claro que sí, pero son los aliados, dirá la fiscalía, son los aliados, se alió con delincuentes. Bueno, déjame preguntarte algo, esto es una pregunta retórica, ¿no? Sí. ¿Por qué es que un presidente va a promover la extradición si es aliado de los narcotraficantes? ¿Por qué le va a incautar los activos, no los recursos? Porque eso es totalmente a lo contrario a lo que sería el bienestar de los narcotraficantes. Mira, eso es bien fácil. Ellos se quieren pintar como hombres del renacimiento, ¿no? Lo que son sicarios, asesinos, delincuentes. Lo que hicieron es casi destruir la cultura, la sociedad y el buen nombre de Honduras. Eso es lo que han hecho, y ahora quieren renacir aquí en este país. Pero son los aliados de él en su momento, es lo que se establece. Eso es negativo, no son aliados, son individuos que son enemigos del Estado de Honduras y los Estados Unidos. ¿No cree que tenga todo en contra el presidente al saber de que hay más de 10 personas que han sido ya juzgadas, algunos de ellos sentenciados, y que estarán hablando en contra de él? Bueno, y todos están recibiendo algunos beneficios, quedarse aquí, ser asesinos, sicarios que van a tomar identidades diferentes. Los Estados Unidos es un gran país, ¿no? Mira cómo le dan estos beneficios a individuos que lo que han hecho toda su vida es violar la ley, matar gente, imponerle un desastre a Honduras. Eso es lo que le han dado, ¿no? El intercambio es que la alma de un individuo y la vida de otro, ¿no? Bien, ¿es bueno, muy bueno, regular, malo o mumuja? Raymond Colón, el abogado de Juan Orlando. Bueno, yo no podía decir cómo es porque no he visto su actuar, pero en su lenguaje corporal yo puedo percibir, y se lo digo como abogado de tribunales de muchos años, más de 20 y tantos años de andar en los tribunales, por lo menos en Honduras, penales, que yo puedo percibir como abogado de que él está preocupado, está, inclusive me atrevería a decir que está casi como asustado de este juicio en relación a la magnitud y a la trascendencia que pueda tener en su carrera como abogado, porque el problema ya, Raúl, es que el prestigio que se juegan en los bufetes norteamericanos van con un ranking, y dependiendo de cuántas sentencias favorables tenga usted, así se rankea las firmas legales, y es ahí que tiene usted trascendencia en su vida profesional, hablando jurídicamente en Estados Unidos. Entonces me parece que el abogado que realmente se le vio garra y que conoce este tipo de casos y que pudo haber en su momento por lo menos poner en aprietos a la fiscalía es el señor Renato Stabile. Con los pronunciamientos que hizo y con los movimientos que hizo en poco tiempo, se le ve la sagacidad, se le ve la experiencia, se le ve que conoce realmente cómo opera la Fiscalía del Distrito Sur, conoce cómo se manejan estos casos, y no así el señor Raymond Colón, que creo yo de que por lo menos en la información que yo he visto, no tiene en su haber casos importantes de trascendencia que él haya logrado pues una solución. Es por eso de que veo complicado. El señor pues estará haciendo su mejor trabajo, inclusive en su momento quiso renunciar, no una vez, varias veces quiso renunciar del caso, y el señor Kevin Castell, quien es el que está dirigiendo el proceso, le dijo: usted se queda ahí hasta que concluya el juicio, porque el retirarse le iba a permitir al señor Juan Orlando Hernández, lógicamente, buscar otro equipo de defensa, alargar el proceso, y eso podría poner en detrimento la firmeza y el prestigio que se juega el señor Kevin Castell como un juez objetivo, imparcial, pero un juez duro y que aplica de forma estricta las normas que están a su alcance, en este caso los códigos federales y la demás normativa que regula este Distrito Sur del Estado de Nueva York. ¿Qué piensa? Yo lo que creo es que el presidente, antes de la extradición, tuvo oportunidades de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ¿no? Creo que no ha sido notablemente asesorado bien. Creo que ha llegado a un punto donde no va a tener retorno.
Y mire, yo quería referirme también, Raúl, al tema de los testigos y la importancia de la colaboración eficaz. El abogado Raymond dice, bueno, pero son asesinos, son delincuentes. Bueno, pero ¿de quién vamos a conocer exactamente los entramados del crimen organizado? Bueno, de los participantes de esta operaciones oscuras que se hicieron en el país, ¿no? Y por lo tanto, por lo menos eso es lo que se pide para instalar, por ejemplo, la CICI en Honduras. Se pide una ley parecida a esta que en Estados Unidos se utiliza para que delincuentes que estuvieron en parte de una estructura criminal puedan denunciar o puedan acusar a uno que está más arriba de ellos y para, digamos, despuntar el pináculo de estas estructuras criminales que están ahora en el país. Creo yo que con esta defensa y con estas cargas de la prueba, el presidente Hernández tiene el juicio perdido desde que fue extraditado en marzo del 2022. Bien, nos vamos a ir. Andrea Hernández ya se prepara, estaremos transmitiendo con Canal 11. Cristian también ya se va a mover para iniciar el juicio. A Cristian lo veo que se está tocando, debe estar haciendo un frío perro ahí en Nueva York. Y me acordé una vez que fui a transmitir a Los Ángeles. Por cierto, he estado afectado a los Broncos. Fui a transmitir un torneo donde el Olimpia quedó campeón y clasificó al Mundial de Clubes. Y vi a Cristian y me acordé que estaba en la cabina y el frío era tal que se me calaba hasta los huesos. Quedé muy afónico y terminé transmitiendo los últimos minutos de milagro. Transmití con el Tigre de Alberto Luján, me acuerdo, ese histórico partido donde el Olimpia le ganó al Pachuca y se fue a la final de campeones de clubes del mundo, pero no se hizo el torneo. Está perro de frío, Cristian. Comentarios finales, gracias por su participación esta mañana y espero va a estar Andrea Hernández con nosotros también para estar en contacto con Cristian al iniciar el juicio de Juan Orlando Hernández. ¿Qué va a pasar hoy? Resumiendo todo, Cristian, gracias. Bueno, recién vimos que se llegó el señor Raymond Colón, estuvo exactamente atrás en este edificio. En una entrevista que yo le hice al señor Raymond Colón le pregunté qué iba a hacer él al respecto de lo que había pasado en esa audiencia de enero del mes pasado. Y él me dijo, al parecer el señor Castel, esta corte, quieren que me saquen en camilla y directo a un hospital. Con esas palabras yo me quedo porque estamos viendo que esa es la defensa de Juan Orlando Hernández, un abogado que no quiere ser parte de este juicio, que suplicó y rogó al señor Kevin Castel que lo sacara de este caso. Creo que como Honduras y como el pueblo hondureño estamos a la expectativa y lo que estamos exigiendo es justicia para Honduras. Gracias, Raúl. Gracias, Cristian, por su participación esta mañana. Un hombre muy informado. Al César, lo que es del César, el hombre ha estudiado por mucho tiempo esto, le ha dado seguimiento, ha hecho un trabajo bastante profesional. Estaremos hoy en comunicación con Cristian de Honduras Pro Network. Gracias por su participación. Poneme una foto ahí que te envié. ¿Qué le recuerda ese laboratorio a usted ahí? Poneme una foto, a ver qué le recuerda. El laboratorio del cartel Hernández Alvarado. Ahí estoy yo, ahí al frente, que está la fotografía al frente, soy yo. De ahí fue que inició, pienso yo, aparte de la caída del narcotraficante Juan Orlando Hernández, y ahí fue mi caída también de la Policía Nacional y de otras operaciones que hicimos con General Savillón. Esas operaciones marca el inicio, quizás aquí en nuestro país, del involucramiento de Juan Orlando Hernández en el narcotráfico en nuestro país, donde convirtió a Honduras en no solo... Honduras era considerado antes un país puente del narcotráfico. Juan Orlando puso a Honduras como un país productor del narcotráfico, donde nos ranqueamos con países del Triángulo Dorado, como también acá en América, Colombia, México y otros países de Bolivia. Juan Orlando nos puso en un sitial nada envidiable en el mundo. Gracias. Gracias por su participación. Al abogado, el comisionado general de la policía en condición de retiro y el director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Dígame, abogado Navas, ¿qué piensa usted? No, yo creo... visualiza todo eso y lo que viene, ojo, lo que viene después de si dejan libre a Juan Orlando o no lo dejan libre? Muy difícil que lo dejen libre, siendo objetivo y viendo de que esa fiscalía casi nunca pierde un juicio. Sí, 99% tienen de acciones, ¿no? Yo sí creo que el presidente va a ser condenado, igual que su hermano, igual que su otro socio Giovanni Fuentes Ramírez.
Raúl, nosotros estamos viviendo en Honduras en una especie de serie de narcos de Netflix, ¿no? A nivel en vivo, con este juicio de Juan Orlando. Y al final, un pueblo que no aprende de sus lecciones no puede aspirar al futuro. Y de aquí tenemos que construir, a base de esa sentencia, el nuevo sistema de justicia que vamos a tener. Las nuevas profilaxis que tenemos que dar en los cuerpos de seguridad, en los temas, en los jueces, en los fiscales, que son los que nos tienen que proteger y que de alguna forma fueron utilizados para el trasiego de drogas en este país. Ahí creo yo que está la clave para reconstruir esta situación que está tan trágica en Nueva York, pero que al final ojalá aprendamos como sociedad que esto no debe volver a pasar nunca más en la vida. Gracias, el fiscal Alex Navas de la MASI. ¿Hoy inicia el juicio o la selección del jurado? Me pregunta un hondureño italiano. Bueno, es la selección del jurado, porque parte del proceso es ese, básicamente elegir el jurado para que una vez que se instale y sea instruido por el juez, señor Kevin Castell, que es el que está moderando este proceso. O sea, hoy inicia el juicio escogiendo el jurado. Ese es parte del proceso. O sea, parte del proceso es escoger el jurado que va a estar presente en este juicio. Ahora bien, también hay jurados que están previamente seleccionados. Desconocemos si ese jurado ya está previamente seleccionado, está dentro de un grupo de ciudadanos norteamericanos que no han tenido problemas con la justicia, que son llamados a través del secretario de la sala que está conociendo el caso, el señor Juan Hernández, le giró una comunicación, una citación, ellos se presentan a la corte y posteriormente, no es que son interrogados, porque aquí también se ha dicho de que se les hace un par de preguntas, si conocen algún tipo de situación parecida o similar, si tienen algún familiar, le pregunta a la fiscalía, unas 2 o 3 preguntas, le pregunta a la defensa y en algunos casos le pregunta el juez también por si tiene alguna duda en alguna respuesta y después pues van siendo seleccionados dentro de 60 y posiblemente 80 personas que fueron llamadas, 12 más 3, en algunos casos hasta 5 suplentes para que estén ahí pendientes del proceso. Una vez que se inicia, se instala, empieza la formalización de la acusación por parte de la fiscalía, la defensa también hace su argumentación y posteriormente empieza ya el desarrollo de juicio, que visualizo yo podría ser el miércoles por la tarde o el jueves por la mañana, ya donde estaremos viendo realmente el desfile de testigos y es lo que el pueblo hondureño está esperando, Raúl. Debemos dejar un llamado a la juventud previo a terminar, que tenga cuidado en el momento de hacer la elección de candidatos y precandidatos a cargo de elección popular. Necesitamos exigir de las autoridades una depuración en toda la Policía Nacional, pero una depuración verdadera, no una depuración dirigida. Necesitamos depurar el Ministerio Público, necesitamos depurar el Poder Judicial, necesitamos depurar la Procuraduría, necesitamos depurar todos los operadores de justicia para certificar que allí estén los mejores hombres y mujeres al servicio del pueblo hondureño. Bien, gracias. Estaremos dándole cobertura a este juicio. Tenemos nuestro corresponsal en Nueva York, a Andrea Hernández y todo nuestro equipo de prensa, 11 Noticias Digital. Estaremos dándole cobertura a este histórico juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. ¿La librará o no la librará? Me hablaban ustedes de cuánto tiempo ese juicio. 3 semanas más o menos. Sí, eso es lo que ha sucedido en otros casos similares. 3 semanas. En 3 semanas sabremos si a Juan Orlando Hernández lo condenan a cadena perpetua, 30 años más cadena perpetua. O lo absuelven. O lo absuelven, correcto. Es una posibilidad también. O por eso, o lo absuelven. Juan Orlando Hernández hoy en este momento es inocente. 3 semanas no más. Lo han condenado. Tiene 3 semanas más para demostrar su inocencia o ser condenado. Bueno, hoy aquí hemos mostrado cómo él se reunía con las autoridades norteamericanas. Mike Vigil decía que había esa reunión con los gringos, pero que igual lo estaban investigando. 2 agendas. Sí, por la independencia que hay entre todas esas agencias de investigación. La CIA lo puede tener ahí, pero la DEA lo está investigando. O sea, es parte del sistema norteamericano. Y lo pueden estar abrazando. Bien, gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Sigan en sintonía de Canal 11 y Radio Visión Honduras con el juicio de Juan Orlando Hernández Alvarado. Hoy, 20 de febrero del 2024. Histórico, es acusado por primera vez por narcotráfico un presidente de Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández, que estuvo 2 periodos, que fue presidente del Congreso y que fue también diputado en el Congreso inicialmente, fue secretario del Congreso Nacional, de ahí presidente, primero diputado, asistente de su hermano, que era vicepresidente del Congreso, o secretario, Marco Augusto Hernández,
Ahí inició él en la Cámara, de ahí se hizo diputado propietario, de ahí fue secretario del Congreso con Pepe Lobo, de ahí fue presidente del Congreso y de ahí presidente de Honduras por 2 periodos. Es el segundo presidente que enfrenta justicia. Calleja Romero fue condenado por el escándalo de corrupción. Calleja Romero, presidente por el Partido Nacional de Honduras, condenado por corrupción en el escándalo de la FIFA. Pero hoy Juan Orlando es acusado de armas y tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Por primera vez un presidente de Honduras es acusado de tráfico de drogas. Vinieron, Callejas fue y se presentó en Estados Unidos. Aquí se llevaron a Juan Orlando, algo inédito, histórico, que nunca se había visto, como dice mucha gente, propio de una serie de Netflix. Buenos días, que estén bien.